Santísimo Espíritu, habitas en mí desde mi bautismo. Hoy con humildad y amor me pongo a tu disposición. Abre la puerta de mi alma y entra a lo más profundo de mi ser. Activa mi mente, mi corazón, mis ojos y mis oídos, todo mi ser. mi boca y mi nariz, mis Mis pies manos y mis manos y todo mi ser. para adorar al Padre en espíritu y verdad, para crecer en sabiduría y gracia, para ser un auténtico discípulo de Jesús, mi Maestro. Todo esto únicamente a ejemplo y modelo de Jesús, adorador del Padre, discípulo del Padre y Maestro por antonomasia. El que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gloria a ti, oh Padre mío. Padre mío. Gloria a ti, Jesús mío. Gloria a ti, oh Santísimo Santísimo Espíritu. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora sí, vamos a pasar al siguiente punto, que es el mal en el mundo. Ya, el mal en el mundo. Y justamente tenemos la cita de Apocalipsis 13:10 que nos dice: ha llegado la hora de poner a prueba la fe de los creyentes. ¿Le suena algo esa frase, ese versículo? Ha llegado la hora de poner a prueba la fe de los creyentes. Siempre nuestra fe es puesta a prueba y ahí se ve si es que realmente tenemos una fe madura, bien fortificada, o caemos en las tentaciones. Siempre hay tentaciones a diario, a cada rato, pero va a depender cómo está nuestra fe. Este filósofo francés, Juan Jacob Rousseau, él decía que el hombre nace bueno, pero la sociedad lo corrompe. Era su frase de él. El hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. Sin embargo, vamos revisando ahí que el hombre no nace bueno, ¿no? El hombre no nace bueno, sino que él nace con 3 virus. ¿Cuáles son esos virus? El pecado, la enfermedad y la muerte. Es decir, el hombre nace ya predispuesto a pecar. Es decir, a ser malo. Tiene esa predisposición. Le decía que el hombre nace con esa predisposición de ser malo, con la predisposición de pecar. También nace con ese virus o esa predisposición para enfermarse. Es decir, el hombre en cualquier momento sufre y va a experimentar la fragilidad humana. Nadie se salva del dolor humano, del dolor corporal, del dolor físico. Es decir, somos frágiles. Y el otro es la muerte. Nadie nos salvamos de la muerte. Es decir, vamos a experimentar cada uno de nosotros esa limitación, esa finitud. No somos eternos, no somos finitos, solamente Dios. Entonces, quizás podríamos decir que Rousseau se equivocó al decir, ¿no? Que el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. Porque aquí podemos también comentar, si la sociedad corrompe al ser humano, corrompe al humano, al hombre, ¿quién forma la sociedad? ¿Quién es parte de la sociedad? ¿No es acaso el hombre? Ahí está el tema, ¿no? Entonces hay que ir a lo más profundo, que es estos virus con el que nosotros nacemos, gracias al pecado que cometieron los primeros padres. Tenemos la caída de Satanás y los demonios. Bueno, a ver, vamos a leer esta parte ya del texto para no ir comentándolo.
A ver, alguien que me ayude la lectura. La caída de Satanás y los demonios. Hermano, yo le apoyo. Por Yo favor. también, hermano. Creo que me llamó. Sí, a ver. A ver, hermano Noé. Luego la hermana Vanessa. A ver. La caída de Satanás. Buenas noches, hermano. La caída de Satanás y los demonios. Para comenzar, debemos recordar, Dios solo creó seres absolutamente buenos, visibles e invidiables. Dentro de los seres invisibles, creó a los ángeles, seres espirituales, llamados a servir a Dios como sus mensajeros. El jefe de estos, cuando se dio cuenta de que Dios había creado al hombre a su imagen para hacerlo semejanza suya, destinándolo a compartir su vida divina, esto se puso celoso y elogista, Egoísta. es decir, egoísta, perdón. Es decir, no aceptó que otra diferente a él fuera también partícipe de la vida divina. En una palabra, podemos decir que, dado a su egoísmo, no quiso compartir el cielo con el hombre. Este celoso lo llevó a rebelarse contra Dios y fue allí que adquirió el nombre de Satanás, que significa enemigo de Dios, es decir, se convirtió en el opositor número uno y desde aquel momento no tuvo objetivo que destruir lo que Dios más ama y oponerse al bien que Dios hace. Para este fin, tomó consigo otros ángeles llamados demonios, espirituales del alma, que junto a Satanás llegaron a formar la legión de los ángeles caídos, que prácticamente son lo contrario de los ángeles obedientes, colaboradores de Dios. Con tal actitud, Satanás y compañía rompieron totalmente con Dios. Con el pasar del tiempo, fue su orgullo lo que le permitió retractarse. De este modo, fueron autocondenados a la perdición y a la muerte eterna. Todo esto nos lleva a decir que no existe dos principios paralelos, es decir, uno del bien y otro del mal, sino solo uno, Dios. Satanás fue criatura de Dios. Él no tiene su inicio en sí mismo. Dada su libertad, se convirtió en el principio de toda maldad. Con él comenzó el infierno. Gracias, hermano. Entonces aquí tenemos el texto. Está este relato sobre la caída de Satanás. Entendiendo que Dios creó a los seres visibles e invisibles. Y dentro de los seres invisibles están los ángeles, aquellos seres espirituales, que su finalidad de estos ángeles eran para servir a Dios como sus mensajeros. Pero uno de ellos, aquí nos dice el jefe de todos ellos, se dio cuenta que Dios creó al hombre, y ahí nace el egoísmo de no querer compartir el cielo con el hombre, y se rebela contra Dios. Y al rebelarse adquiere el nombre de Satanás, que Satanás significa enemigo de Dios, ¿no? Se convierte como el opositor número uno. Pero junto a otros ángeles forman esa legión de los ángeles caídos, ¿no? Los ángeles caídos. Y la última parte que nos dice que no hay una creación paralela o dos principios paralelos, decir, no hay el principio del bien y el principio del mal, o la creación de un bien o del mal.
sino hay que entender que hay un solo Dios y Satanás es una criatura de Dios, pero un ángel bueno, pero él por su libertad decidió ser malo. Dada esa libertad se convierte como el principio del mal y con él se origina el infierno, dice aquí en el texto. Y vamos a ver en el siguiente texto sobre el Génesis, capítulo 3, ¿no? Sobre el pecado, cómo es que surge el pecado en el hombre. Sí, Génesis 3, del 1 al 13, a ver. Vamos a escuchar la lectura y luego revisamos, damos lectura parte por parte o versículo por versículo para, así como nos explica en el libro. El pecado y la caída del hombre. Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 13. La serpiente era la más astuta de todos los animales del campo que Yahvé había hecho. Y dijo a la mujer, ¿es cierto que Dios te ha dicho, no coman de ninguno de los árboles del jardín? La mujer respondió, podemos comer de todos los frutos de los árboles del jardín, menos del fruto del árbol que está en medio del jardín, pues Dios nos ha dicho, no coman de él ni lo toquen siquiera, porque si lo hacen, morirán. La serpiente replicó, de ninguna manera morirán. Es que Dios sabe muy bien que el día en que coman de él, se les abrirán a ustedes los ojos y serán como dioses y conocerán el bien y el mal. La mujer vio que el árbol era apetitoso, que atraía a la vista y que era muy bueno para alcanzar la sabiduría. Tomó de su fruto y comió y se lo pasó enseguida a su marido, que andaba con ella, quien también lo comió. Entonces se les abrieron los ojos y se dieron cuenta que estaban desnudos y se hicieron unos taparrabos cosiendo unas hojas de higuera. Oyeron después los pasos de Yahvé que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa de la tarde. El hombre y su mujer se escondieron para que Dios no los viera entre los árboles del jardín. Yahvé Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Este contestó, oí tu voz en el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo, por eso me escondí. Yahvé replicó, ¿quién te ha hecho ver que estás desnudo? ¿Has comido acaso del árbol que te prohibí? El hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Yahvé dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? La mujer respondió, la serpiente me ha engañado y comí. Es la lectura de Génesis capítulo 3 del 1 al 13. Aquí también va a estar su lectura. Por favor, su ayuda para leer los versículos y cómo nos explica aquí el autor en el libro. ¿No? Dice el pecado y la caída del hombre. Ante todo, no debemos olvidar que este texto es metafórico. O sea, no lo podemos entender de manera literal. Aquí lo importante no es cómo surgió el mal, ¿no? Sino quién es el autor del mal. Eso hay que entender. Es una forma como nos explica cómo surge el mal, pero hay que entenderlo que no es tan importante cómo surge, sino quién es el autor del mal. Ahora sí, hermana Vanessa. Ok, hermano. Luego la hermana Brigitte también está por ahí, a ver que si nos ayuda después. Desde la serpiente, ¿no? Sí. Ya. Ahí está por versículos, ¿sabes? Lo que está con mayúscula son los versículos y lo que está en minúscula es el comentario que se hace a ese versículo. Ok.
La serpiente era la más astuta de todos los animales que Dios había creado. Lo que quiere decir el texto es que Satanás, serpiente, es una criatura de Dios que en principio era bueno. Es verdad que Dios les ha dicho que no coman de ninguno de los árboles del jardín. Es exactamente aquí donde se revela la esencia de Satanás, padre de la mentira, en Juan 8:44. Este sabía de antemano lo que Dios había prescrito a Adán y Eva: no comer solo del árbol del centro del jardín. Pero él les dice de ningún árbol. Dios le dio esta orden al hombre: puedes comer de cualquier árbol que hay en el jardín, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que comas de él morirás sin remedio. Génesis 2:16-17. Menos del fruto que está en medio del jardín, pues nos ha dicho: no coman de él, ni lo toquen siquiera, porque si lo hacen morirán. Esta prohibición busca indicarle al hombre el puesto que debe asumir. El segundo, de criatura, porque el primero es de Dios como creador. También le indica el límite de la libertad del hombre, la obediencia. Fijémonos en lo que Dios les dice: si lo hacen, morirán. Con esto, Dios los está invitando a que acepten su condición de criaturas y que usen bien su libertad para vivir. La serpiente dijo: no morirán, sino serán como dioses y conocerán el bien y el mal. He aquí otra característica del demonio. Con la trampa de la mentira, lo que busca es matar al hombre. Es homicida desde el inicio. Juan 8:44. Les presenta la situación de manera fácil. Les seduce a creerse más de lo que son, criaturas, y a considerarse dioses. En una palabra, los engaña. Lo que les dice como verdadero se revela como mentira que mata. Tomó de su fruto y comió. Esto quiere decir que Eva obedeció a la criatura, Satanás, y no a Dios. Desobedecerle le fue posible porque fue libre. Con este acto negó prácticamente a Dios y este ya no cuenta en su vida. Este acto lo podemos comparar con el corte del cordón umbilical que efectúa el médico abortista, el demonio y la madre que aborta antes de tiempo, provocando naturalmente la muerte del hijo. Cualquiera que fuera el continente, cuando el hombre llegó a poseer una voluntad y una libertad de hombre, descubrió dentro de sí un deseo natural de lo sobrenatural de Dios. Buscaba al otro, pero justo en ese momento no faltó Satanás, quien le dijo que ese otro no era necesario y que él se bastaba a sí mismo. Le sedujo con el deseo de poder y dominio: serás como Dios. Y el hombre libre no hizo caso a ese, su deseo natural de lo sobrenatural, sino al seductor. Fue así como ocupó el lugar del otro, Dios, poniéndose como juez y norma de sí mismo y de todo lo que le rodea. Con esto pasó a ser dueño, artífice
y responsable de su vida y destino. Entonces podemos decir que el pecado consistió en la negación del hombre a su deseo innato de lo sobrenatural. Esto es lo que significa realmente el hecho de que Adán y Eva comieron del fruto prohibido. La mujer le dio a su marido que estaba con ella, quien también se lo comió. Esto quiere decir que tanto el varón como la mujer son responsables de la desobediencia. Entonces se les abrieron los ojos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Esto quiere decir que se dan cuenta del error que habían cometido. Y se hicieron unos taparrabos cosiendo hojas de higuera. Significa que piensan dentro de sí una argumentación para justificar el error que habían cometido. Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Dios ama a su criatura por encima de todo, y en este momento trágico no espera que se le acerque, sino que Él va en busca de ellos. La misericordia va en busca de la miseria. El hombre dijo, tuve miedo, porque estoy desnudo, por eso me escondí. Aquí el hombre teme afrontar su situación real. La mujer que me diste de compañera me dio del fruto y comí. Adán no quiere aceptar su error y asumir su responsabilidad. La serpiente me engañó y comí. Tampoco Eva reconoce su error ni asume su responsabilidad. Le cuesta asumir toda su responsabilidad. Gracias, hermana. Quisiera ver aquí de repente comentarios porque el texto está explicado a detalle, versículo por versículo. ¿Algún comentario? Antes de pasar a las consecuencias. Hermano, Adelante, hermano. la primera pregunta es en cuanto la Eva comió el fruto prohibido del árbol que inculcó pues a Adán que comiera también, gracias por obra de Satanás, ¿cierto? Mi pregunta es, ¿por qué Dios tuvo que poner una manzana o especialmente un árbol del mal en el jardín de Edén? Primero que no es manzana, no dice manzana, dice... Dice fruto, pues, ¿no? La representación de Salomón para explicar, pues, supuestamente es una manzana, pero en realidad no se sabe qué es solamente, pues, su fruto. de la ciencia del bien y del mal, dice, ¿no? El árbol de la ciencia del bien y del mal. Claro, Salomón lo representó como una manzana. Y ahora el por qué. Una buena pregunta, ¿no? Entonces, primero, que Dios tiene esa libertad, como dijimos la semana pasada, ¿han visto el video? Y en esa libertad Él decidió qué cosa crear. Y libremente creó, pues, todos los seres vivos y también estaban ahí los vegetales, las plantas. Por eso que al crear, al hombre le dice puede hacer uso de todo menos de este árbol. Entonces el por qué sería por su libertad, que él decidió crearlo así. Pero recuerda que entender lo que dice al inicio, no el cómo, sino quién es el autor del mal. Entonces en el texto, más que fundamentar científicamente, es entender quién es el autor del mal. Hermano,
Claro, entonces, eso se podría considerar un mal natural, o sea, la creación de esos árboles, porque la creación del mal también se puede clasificar en dos, lo que es el mal moral y lo que es el mal natural. El mal moral es cuando una persona en sí hace el mal, como por decir los holocaustos, asesinar a alguien, o sea, cualquier acto que está relacionado con el hecho del hombre, que se considera el mal moral. Y en cuanto al mal natural, nosotros no tenemos control sobre ello. Entonces, no son los que la naturaleza nos ofrece, como por decir la caída de un asteroide. ¿Qué culpa nosotros tenemos de pagar eso, ese sufrimiento? Como los terremotos, las olas, la explosión de un volcán que arrasa toda una familia. O sea, ¿qué culpa tenemos nosotros para recibir ese castigo? En lo cual lo reciben las personas que son teístas y no teístas, y creyentes y no creyentes también. Entonces, lo que yo digo, entonces, el mal ya ha sido creado, o sea, el mal natural. Primero hay que entender que la creación no es mala. ¿El mal nace con quién? Se dice con el diablo, con el Satanás. Exacto, y el hombre elige libremente. Claro, Y ahora que vamos a ver después como esto. En base a esto está el pecado original y como consecuencia es la tendencia al mal, ¿no? Entonces, de manera libre nosotros también tendemos a ser malos, pero no podemos eh, decir que el mal es creado por Dios. O sea, Dios creó claro, seres buenos y libremente decide ser malos. Es igual que nosotros, por ejemplo, tenemos ese nacimiento bueno, pero libremente elegimos el mal. eh, me hacía recordar también cuando un profesor pues mencionaba al filósofo Epicuro, Epicuro de Grecia, Epicuro de Samos. No sé si usted lo haya leído. Ya él decía que eh, afirmaba que debido a la existencia del mal, o Dios no existe o no tiene alguna de estas cuatro propiedades. Bueno, yo lo menciono ese hermano porque tenía varios compañeros en la cual se basaban a estas teorías y filosofías, ¿me entiende? Sí, sí, la filosofía, Algunos con principios budistas. Ya decía, o Dios no existe o Dios no tiene alguna de las cuatro propiedades que se mencionan, ¿no? Algunos para sostener estas cuatro se les conoce como de Epicuro, tradicional como la Teodiceas. Eh, la paradoja del trilema, o por si del problema, es la siguiente de Epicuro. Dice, es que Dios no quiere prevenir el mal, pero no es capaz. Entonces no es omnipotente. Decía Epicuro de Samos. Es capaz, pero no desea hacerlo. Entonces es malévolo. Es capaz y desea hacerlo. ¿De dónde surge entonces el mal? Es que no es capaz ni desea hacerlo. Entonces, ¿por qué llamarlo Dios? Era esto una cita, pues, lo que algunos
amigos, compañeros de la universidad, pues mencionaban eso, ¿no? Sobre todo los profesores de filosofía siguen Sí, este pensamiento. así es, hermano. Pero sería bueno Entonces, también que ellos, por ejemplo, complementaran con la filosofía de San Agustín, Santo Tomás, que ellos Santo fueron Tomás de Aquino, sí. filósofos creyentes. Ya, y entonces, cuando ahora me recuerdo de esos pasajes, y entonces eh, quisiera que usted lo explique de su trilema de Epicuro de Samos, ¿no? Eh, sobre su trilema, eso que propuso. Uh-huh. Mm, Te recuerda que cuando revisamos los textos bíblicos, no son textos filosóficos. Ahora, la filosofía ya es son pensamientos razonados de los seres humanos, es como una postura que ellos tienen sobre lo que creen y lo que no creen. Recuerda que la filosofía también surgió gracias a a ese vacío que existía para dar una explicación al origen de las cosas. Y por eso que empiezan a dar una explicación a través de la razón. Y en la Biblia no encontramos, al menos aquí en la primera parte, no es filosofía, ¿no? Entonces, es una forma de cómo tratar de explicar quién es el que originó el mal. Como dijimos también la vez pasada, y cuando se estudia la Biblia no se estudia como un libro científico o como un libro de historia, sino como un libro de fe. Entonces, el pensamiento filosófico yo no te podría explicar con las citas bíblicas, porque esta cita viene la aclaración antes de leer, ahí es un texto metafórico, no lo entendamos literal así como es. La finalidad del texto es explicarnos quién es el que originó el mal. claro, hermano. Pero es interesante lo que vas reflexionando con la filosofía, porque también la filosofía te abre muchas posibilidades y al contrastar de repente las ideas filosóficas, las ideas científicas con la idea de fe, entonces al final tú vas a encontrar tu propia respuesta, ¿no? El objetivo es eso. A partir de lo que tú vas revisando, leyendo, lo que te dicen la filosofía, lo que te dice la ciencia y lo que te dice la religión, la fe, entonces puedas dar tu propia respuesta. Ese es el objetivo. Claro, me sorprende bastante las clases que estamos llevando, pero antes de llevar esto había leído otras obras existenciales, ¿no? Como por decir el padre del existencialismo, Soren Kierkegaard. Él era un ponente teísta, y pues de ahí a los ateos como eh, Camus, Albert Camus y Sartre. Y en uno de esos de León Tolstoy que me llamaba la atención, ¿no? Al leer su relato sobre su vacío existencial que tuvo él. Y ahí, o sea, en su mayoría, estos autores, pues, de esta filosofía, lo que es el existencialista o el absurdismo, que plantean que
que en esta vida no tiene sentido de nada, ¿no? No tiene sentido ser religioso, ni ser diabólico o algo así por llamarle, o ateo o ateísta. Tarde o temprano uno se muere, y de ahí que no tenemos la consistencia de que si es verdad o no de irnos al paraíso o al castigo eterno. Como Pirrón de Isis decía que el hombre no tiene la verdad en sus manos. Decía que lo que para ti puede estar bien, para mí puede estar mal. Lo que para mí esté bien, para ti puede que esté mal. En conclusión, nadie tiene la verdad en sus manos, ni siquiera la religión, y que yo no puedo decir que la Biblia es la verdad absoluta. La verdad es relativa según a la perspectiva de cada individuo o de cada ser humano, o de la manera como lo toma. Y ahí entonces me estoy dando cuenta de que los autores como Sartre, como Camus, no tenían ese acto de fe, ¿no? Como usted menciona ahí, que la Biblia o el ser cristiano es un acto de fe, no un acto de razón. Pero también se complementa con la razón. Creo que les presenté una explicación de San Agustín, que él decía, ¿no? Para tener fe necesitamos la razón, para creer necesitamos la fe. Claro. Conocer. Entonces, claro, la filosofía tiene su postura, y los filósofos también desde su punto de vista, de su razonamiento, han planteado sus ideas. Y están ahí las ideas libres, ¿no? De repente por ahí, no sé si has leído, te va a tocar leer lo que es Spinoza, y algunos filósofos o algunos científicos lo consideran como su Dios. Entonces, es parte de la ciencia, lo que quieren es tomar ciencia pura o filosofía pura, pero aquí, como hemos dicho al principio, necesitamos una fe sobrenatural, una razón sobrenatural. Y a partir de aquí podemos tratar de entender, ¿no? Y dar una explicación a ese vacío, pero no alejándonos tampoco de la razón, porque también hay que razonar, no creer pues también ciegamente, ¿no? Entonces, me parece muy interesante tu compartir a partir de lo que has leído, y eso enriquece, ¿no? Este compartir que hacemos aquí, ¿no? Entonces ya vas dando también dejando las ideas para seguir revisando, investigando más, ¿no? Pero entendamos esto sí desde un punto de vista sobrenatural. Y ahora están viendo una partecita del Génesis, y hay varios libros de la Biblia. No son científicos, no son históricos. ¿Algún aporte más? ¿O pasamos al siguiente punto, las consecuencias del pecado y la caída del hombre? ¿Algo más? Hermano, lo que usted mencionaba que Santo Tomás de Aquino decía que Agustín. San Agustín, que la razón, para tener fe hay que tener razón también, y para tener razón la razón y la fe se complementaban. Se complementan, ¿cierto? Ya, pero este acto de creer, o sea, ciegamente, porque Jesús dice, el que cree en mí no morirá, y
tendrá vida eterna. O sea, esa creencia es lo más alto de en cuanto a tener la razón. O sea, uno te puede decir, yo tengo la razón, incluso te muestro aquí de que no es así, y uno cree y las cosas le salen bien, ¿me entiende? Ya, y entonces, lo que yo digo, entonces, esa fe de creer ciegamente es más que la fe complementado con la razón. Ahí viene la fe, recuerda que hay una fe sobrehumana y la fe humana. Por ejemplo, Claro, revisamos una de los temas era de la fe humana, es cuando tú, por ejemplo, vas al, al grifo y pides combustible para tu carro, entonces tienes fe que te van a dar este combustible, ¿no? Que pides y no te van a te lo dar van a otro echar, litro. claro. Claro, esa es la fe humana. Creemos, por ejemplo, que esa persona que está en mi casa, varón, mujer, esos señores son mis papás, ¿no? Es una fe humana. Pero cuando ya hacemos referencia a la frase que dice Jesús, ¿no? El que cree tendrá vida eterna, es la fe sobrehumana. Ahora, si vas a razonarlo, ¿cómo es, cómo vas a creer en una persona que te dice, ¿no? De manera razonada, que si crees en él o crees en lo que dice, en lo que hace, vas a tener vida eterna. Si lo vas a razonar, es inaceptable o incomprensible. Pero Claro, para eso desde el necesitamos la fe punto, natural. desde el punto de la vista razonable, pues es ilógico, ¿no? Que alguien, pues con la razón te diga, solo por eso no te vas a jactar de que vas a tener vida eterna. Entonces, la fe sobrehumana es la cúspide de estas de estos complementos, ¿cierto? Se podría decir así, pero hay que diferenciarlo, porque cuando usamos la fe sobrenatural es para estos temas más de misterio, como dijimos la vez pasada. Eh, por ejemplo, creer en los milagros. De ahora, por ejemplo, ¿cómo podrías creer o si se convirtió o no el agua en vino, se multiplicó los panes? Para eso va más esa fe. Son para los misterios, para los temas sobrenaturales. Gracias, hermano. Se dan cuenta que cuando hablamos de estos temas de fe es más complejo que hablar un tema, por ejemplo, de filosofía o ciencia, como comenta el hermano, o en el colegio cuando se hace una clase de matemática, una clase de historia, de comunicación, literatura, ¿no? Y cuando ya entramos a estos temas de fe, es más complejo. Ahí necesitamos esta fe sobrehumana. La oración de consagración a Jesús Maestro. A ver. A ti, oh Jesús mío, el alfa y el omega, el principio y el fin, me entrego hoy. A ti que eras y que eres y serás para siempre, me entrego hoy. Te entrego hoy mi vida a ti. Yo quiero que la gobiernes por siempre, para que siempre se haga tu santa voluntad y no la mía. El Señor nos bendiga, nos guarde todo mal y nos lleve a la vida eterna. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, que mamita les acompañe. Que tengan un bendecido fin de semana y la semana que sigue. Muchas bendiciones.